Gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos das. Nos gozamos solamente porque tú moriste y resucitaste por nosotros, sino también porque ahora tenemos esperanza. Y esto que vamos a estar celebrando en esta noche no es más que la obra tuya, una obra divina, no puede ser de otra manera. Una obra que viene del cielo, el nuevo nacimiento. Cuando un pecador reconoce sus pecados y viene a Jesucristo en arrepentimiento y fe, inmediatamente su deseo no solamente es devorar las Escrituras, sino también cumplir con el mandato del bautismo. Vamos a gozarnos en esta noche, Señor, por eso que tú has hecho en nosotros y en la vida de todos, de estos hermanos que van a pasar por las aguas del bautismo. Y yo te doy gloria a ti, Señor, en esto, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo tenía 9 años, a mí me bautizaron junto con otros niños que tenían la misma edad que yo, 9, 10 y 11 años. Era una práctica que se había infiltrado en esta iglesia, donde ellos aceptaban el bautismo de los niños porque habían estado en la iglesia desde pequeñitos y porque de alguna manera u otra nosotros decíamos que sí, que queríamos que nos bautizaran. En ese momento el pastor procedía a hablar con los padres y de una manera u otra se hacía el convenio. Yo recuerdo que el día de nuestro bautismo, el pastor tomó una vasija, nos colocó de frente en el altar y cogió el agua y nos la colocó en la cabeza. Imagínense estos jovencitos de 9, 11 años, cuando esa agua cayó por nuestros rostros, por nuestros cabellos, comenzamos a reírnos. ¿Por qué nos reíamos? Porque realmente no teníamos la madurez, realmente no entendíamos el propósito del bautismo y realmente, y es muy posible que no habíamos nacido de nuevo, pero era una práctica que se había infiltrado y aún los mayores, teniendo madurez, no rechazaron que esto era antibíblico. La realidad es que no es que un niño no venga a Jesucristo en arrepentimiento y fe, pero la gracia de Dios en Cristo abarca a los niños y también los jóvenes y los adultos. Pero si una persona se va a bautizar conforme a las Escrituras, tiene que hacerlo conforme al requerimiento bíblico. Y aquello para nosotros fue de gozo, de chercha, tú sabes, o sea, y fue una realidad. Más adelante yo me convertí verdaderamente al Señor Jesucristo a mis 17 años, justo cuando salí de la universidad, cuando entré a la universidad, yo me convertí en un campamento y luego al hacer la transferencia a esta iglesia local, yo me reuní con los pastores, ellos hablaron conmigo, me hicieron ver que aquella ocasión, aquel bautismo no fue un bautismo verdadero, no solamente porque yo no me había convertido, sino también porque no se cumplía lo que luego yo aprendí en el libro de Romanos capítulo 6, que la simbología de cuando uno entra en el agua, lo que significa muertos en Cristo, y cuando uno se levanta nuevamente, lo que significa que el arrepentimiento y la fe en Cristo y la salvación me lleva a mí a una novedad de vida, a una nueva vida. Ya el Ariel de antes ya no es, ya ustedes, el que se arrepiente dice, el Ariel de antes ustedes ya murió, ya ustedes no lo van a ver. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. En el libro de Efesios, en el capítulo número 4, en el versículo número 5 y 6, Pablo está hablando a los hermanos de la iglesia de Éfeso y le está diciendo no solamente las bendiciones que ellos tienen en Cristo Jesús, sino la posición a la cual Dios nos ha puesto ahora que somos creyentes en Cristo. Ok, no sé si ustedes entienden. Cuando usted se convierte a Cristo como Señor y Salvador, usted ha sido colocado en una posición
privilegiada como hijo de Dios. Por lo tanto, ya usted no puede andar en la manera que usted antes andaba. Era como yo cuando era adolescente, que yo hacía muchas travesuras y los vecinos alrededor decían, pero ¿cómo va a ser que ese no es el hijo de Tomasito? ¿Cómo puede ser que él se esté portando de esa manera? Y Pablo está tratando de decirle a los hermanos de la iglesia de Éfeso que ahora nosotros debemos andar en una manera diferente de vivir. Dice el versículo número 1 del capítulo número 4, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ven, aquí está el punto. Ya ustedes no pueden andar en la manera como usted antes andaba. El drogadicto que viene a Cristo en arrepentimiento y fe y es salvo, ya no puede andar en la manera como andaba antes. Desde luego, todos los que nos convertimos y antes practicábamos el pecado, de una manera u otra nosotros vamos viendo cómo el Señor nos va haciendo crecer y cómo vamos dejando esos hábitos pecaminosos. Pero aquí dice muy claro que ya yo no puedo andar como yo antes andaba, sino que debo andar como es digno de la vocación del llamado que me ha hecho el Señor. Y dice aquí que debemos andar con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Pero en segundo lugar, él dice, debemos ser solícitos el guardar la unidad en la iglesia, en el vínculo de la paz, es decir, portándonos aquí entre nosotros como si fuéramos un solo cuerpo, es decir, una sola iglesia, unidos, en segundo lugar, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor tenemos, ¿verdad que sí? Tenemos un solo Señor que es Jesucristo y también tenemos una fe y un bautismo. Cuando habla aquí de un bautismo, está hablando del bautismo de agua porque el bautismo del Espíritu Santo es experimentado en el momento en que nosotros creímos en el Señor Jesucristo y Él nos regaló su Espíritu Santo para que habitara en nosotros. Ese es el bautismo del Espíritu Santo que bien lo menciona el libro de Efesios en el capítulo número 1, versículo número 13, cuando dice que vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es la garantía, es el depósito de nuestra herencia. Si hay algo determinante en la vida de una persona que se ha convertido a Cristo, es la presencia, el bautismo del Espíritu Santo en el momento que cree, porque es lo que sella la salvación. Y fue prometido para que estuviera con vosotros para siempre. O sea que el Espíritu Santo no se va de nosotros. Y esa es nuestra garantía. De ahí es que nosotros nos agarramos, esa es nuestra gracia, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero dice aquí que nosotros debemos tener un bautismo, en este caso está hablando del bautismo del agua. No solamente esa iglesia en la cual antes yo pertenecía o mi familia asistía, sino también hay una iglesia universal, una iglesia muy conocida que cree que la justificación o la salvación se obtiene por medio del bautismo. ¿Oyen eso? Sin embargo, Romanos capítulo número 3 dice que el medio de la salvación es la fe. Y ahí hay dos ideas que chocan una de otra. Esta iglesia, esta institución religiosa cree que el sacramento del bautismo es que le da a la persona la salvación. Y es por eso que desde pequeños ellos instruyen a los niños para que se bauticen. La palabra de Dios dice lo contrario. Es por la fe, el medio, para nosotros poder llegar a ser salvos, por la fe, pero en Jesucristo. Jesucristo es la persona que Dios ha establecido para que por medio de ella nosotros podamos ser salvos. Ellos dicen que cuando una persona se ha bautizado, en la manera como ellos lo consideren,
debe portarse de una manera tal que no pierda esa salvación. Y ellos consideran que una persona puede perder la salvación si comete un pecado de muerte. Oigan lo que dicen. Por lo tanto, ellos creen que tendría que volverse a bautizar la persona que ha cometido un pecado, como ellos le llaman, un pecado de muerte. Pero como ellos no rebautizan, miren cómo son las cosas, se va complicando la cosa, ellos ahora creen que hay una marca indeleble en la persona que ellos bautizaron, que nunca la pierde y por lo tanto esa es su esperanza. Pero nosotros hemos creído lo que el libro de Romanos capítulo 3 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 5:1. Y también Romanos 3, versículo 21 dice que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios mediante la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo conocemos nosotros del bautismo en las Escrituras? Tendríamos que irnos a la persona de Juan el Bautista. Si hay algo o alguien que inició el tema del bautismo es Juan el Bautista. Si usted va conmigo al libro de Lucas capítulo número 4, capítulo número 3, comenzando en el versículo número 1, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Lucas 3, versículo 1, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. O sea, que él predicaba: Israel, tú no estás preparado, tú necesitas estar preparado porque la venida del Señor, o sea, la venida del reino de Dios se ha acercado. Y él está diciendo las maneras como ellos debían prepararse para esa venida. Pero el texto dice en el versículo número 3 que él predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. O sea que cuando él les predicaba, ellos venían y le preguntaban. Usted lo puede preguntar usted lo puede ver un poquito más adelante en el capítulo 3, versículo 10. Él les predicaba: arrepentíos. La palabra arrepentirse quiere volver, significa volverse, en este caso a Dios. En España le dicen retorno, esas vías donde uno va y luego uno ve ese letrero que dice retorno. Aquí, ¿cómo lo decimos? Retorno o doblar en U, ¿sí? En la autopista dice retorno, o sea que nosotros hemos copiado, ¿verdad?, del lenguaje español. Y cuando él les decía arrepentíos y volveos a Dios, preparaos su corazón para la venida del reino de los cielos, ellos le preguntaban en el versículo 10, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo nosotros podemos demostrar que realmente estamos arrepentidos? Y él les decía: el que tiene 2 túnicas, que dé al que no tiene. Eso mata el orgullo. Cuando tú tienes 2 túnicas, ¿qué es lo que tú quieres? Tener una tercera. Usted está buscando a ver dónde usted va a conseguir la tercera. Eso mata el orgullo. O sea que el arrepentimiento implica la idea de tú despojarte de tu yo, morir al yo. Es la idea de renunciar a todos tus deseos, a todas tus pasiones, a todos tus planes para venir a Dios en arrepentimiento y fe. Desde luego, implica la idea de un corazón arrepentido, es la idea de un corazón que reconoce que ha pecado contra Dios, que ha violado la palabra de Dios, los mandatos de Dios y que es un rebelde
delante de Dios por sus delitos y pecados. Mire más lo que él dice, y el que tiene que comer, el que tiene de qué comer, no le diga al otro, bye bye, yo voy a orar por ti, sino que dice, haga lo mismo, déle al otro. Venían en el versículo 12 unos publicanos para ser bautizados y le decía, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Y qué él le diría a los políticos del país? ¿Qué le diría a los políticos del país? ¿Qué le diría Juan el Bautista a los políticos de este país? Arrepiéntanse. ¿De qué manera? Devuelvan lo que han robado. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, yo iba a la nevera de mi casa y aun cuando mis padres me decían, eso es para tal cosa, yo a veces iba y me cogía mis uvas o mi manzana en Navidad y me la comía escondido. Mi papá tenía una papelería y él traía unos dulces de paya baní, sabrosos. Yo he hecho esa historia aquí. Y yo anotaba uno que vendía y cogía otro y no lo anotaba. Siempre había un descuadre y mi papá me decía, ¿cómo es esto? Señores, no son solamente los políticos, los dominicanos que necesitan arrepentimiento. Todo aquel que está aquí que tiene un ombligo delante. Le pasa lo mismo que dijo David en el Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, arrepentíos y convertíos. Y venía la gente y para demostrar su corazón arrepentido, ellos venían y se bautizaban con Juan el Bautista. O sea que el bautismo es ¿qué? Un testimonio de arrepentimiento de algo que ya pasó dentro. Una convicción de pecado que te llevó a reconocer a Cristo como Señor y Salvador y que tú estás dispuesto a reconocerlo. En los tiempos de la antigüedad no era como ahora, era muy difícil, o sea, era un compromiso ineludible. Y en el tiempo en que la iglesia estaba siendo perseguida, decir que Cristo es el Señor, lo que estaba diciendo es que César, el emperador, no es el Señor. ¿Usted sabe lo que eso significaba? Te podían llevar el pescuezo. Porque tú lo que estabas diciendo, César no es ningún señor. El Señor es Jesucristo. Y se cuentan las historias de tantos esclavos que ahí en el momento en que lo traían al estadio romano para ser devorados por las fieras, ellos le preguntaban antes, ¿tú puedes repetir lo que tú dijiste? Cristo es el Señor. Y le tiraban las fieras. Ahora es muy fácil ser cristiano. Ahora es muy fácil ser cristiano, pero en aquel tiempo ser cristiano implicaba la muerte inmediata. Porque tú lo que estabas diciendo, Nerón o el emperador no es el Señor, Cristo es el Señor. Y es así. Por eso tenemos un Señor. Miren, cuando Juan el Bautista vino desde el desierto, había una expectativa por la venida de un Elías. No sé si ustedes se recuerdan. Tanto Isaías como Malaquías habían profetizado, cada uno por separado, de una manera diferente. En el caso de Isaías había profetizado que un heraldo del Señor vendría y iba a preparar el camino del Mesías. Y había expectativa en el pueblo de Israel, porque vendría alguien, un heraldo que prepararía el camino del Señor. Y cuando usted va al libro de Malaquías, Malaquías también profetizó que antes del día grande de Jehová, vendría uno también llamado Elías. Pero lo decía en sentido figurado. Y cuando viene Juan el Bautista desde el desierto, y era la costumbre de un profeta judío, el profeta judío generalmente recibía la instrucción de Dios de lo que él quería comunicar y venía al pueblo de Jerusalén o venía a Samaria, al Israel del norte y comunicaba el mensaje. Y cuando él vino había una gran expectativa. De hecho, señores, por 400 años el pueblo de Israel estaba esperando ese Elías que iba a venir
antes del día grande de Jehová. Y cuando él se apareció, por eso la gente iba y le preguntaba, usted lo puede leer más adelante, y le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? Y él decía, no, ¿eres tú Elías, el que iba a venir, el que estábamos esperando? Entonces, y él decía que no, entonces, ¿quién tú eres? La gente se preguntaba, y él dijo, yo no soy ese. Yo soy uno que clama en el desierto. Y es extraño la respuesta de Juan el Bautista, porque en Lucas capítulo 1, versículo número 17, usted puede ir, por favor. Cuando el ángel hablaba al papá de Juan el Bautista, él les dijo estas palabras con relación a Juan. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y ahí dice, el ángel le había dicho que él vendría en el poder de Elías. Sin embargo, Juan el Bautista dice, no, yo no soy Elías. Es Cristo después que dice, ese es Elías. Pero la idea es que no era que Elías iba a venir en persona, sino que la misma función que hacía Elías, un pregonero de la justicia de Dios, lo iba a hacer ahora Juan el Bautista. Ahora, ¿quién creen ustedes que fue el profeta más grande del Antiguo Testamento? Algunos dicen que Isaías, otros dicen que Elías, pero el Señor Jesucristo dijo que el profeta mayor del Antiguo Testamento fue precisamente Juan el Bautista. Y él vino y predicó a la gente a que se arrepintiera de sus pecados, porque es la única manera para tú ser salvo. Y el arrepentimiento es una hermana gemela de la fe. ¿Ok? Van juntas, van de la mano. Y por eso la gente luego, como una manifestación, como una forma de demostrar su arrepentimiento, entonces ellos se bautizaban. De manera que el bautismo no es más que un testimonio público de tú haber confiado, puesto tu confianza en el Señor y Salvador Jesucristo. Es la idea de tú haberte negado a ti mismo, como dice el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor Jesucristo vino y se bautizó. Lucas, capítulo número 3, versículo 21 en adelante. Pero Mateo 3 da un poquito más de detalles y otros evangelistas también. De verdad que Juan el Bautista no quería bautizar a Jesucristo. Cristo le dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Es decir, Cristo no necesitaba ser bautizado desde el punto de vista de que él no había cometido pecado. Sin embargo, era necesario que se cumpliera la justicia de Dios y por eso él se sometió al bautismo y por eso en el Jordán él fue bautizado. Cuchuplum. Y fue metido en las profundidades del agua y luego fue levantado. ¿Y qué pasó? Como una manifestación del cielo vino una voz que dijo, ¿cómo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Más adelante, Cristo también bautizaba, pero no precisamente él, sino sus discípulos bautizaban y él estaba ahí. Pero cuando Cristo comenzó su ministerio, él decía lo mismo, el mismo mensaje que de Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego de la muerte y resurrección de Jesucristo, Cristo les dijo a sus discípulos antes de subir al cielo, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la venida del Espíritu Santo. Y precisamente en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo que fue derramado sobre todos, vino Pedro y predicó el Evangelio, Hechos capítulo número 2. Y aquel momento fue utilizado por el Espíritu de Dios para traer convicción de pecados. Y las personas que estaban ahí, que oyeron el mensaje de Pedro, dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos y bautícense
cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 37. O sea que el bautismo precede al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. No antes, como creen algunas religiones. Y tenemos que hacerlo como una manera para que se cumpla toda justicia. Número 2 y número 3, tenemos que hacerlo como un mandato del Señor Jesucristo, que también lo mencionó en el libro de Mateo capítulo 28. Amén. Más adelante, entonces, Pablo nos enseña de la simbología del bautismo, no solamente como un testimonio público, sino también que nosotros en el momento que nos sumergen, estamos haciendo la representación de que el Ariel de antes ya murió. Y me identifico con la muerte del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, escuche, ustedes no saben que todos los que han sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? O sea que en el momento que el hermano Mateo sea introducido en el agua, es una simbología de que él se está identificando con la muerte de Jesucristo. Como usted quiera, no sé, el borrachón, qué sé yo, o sea, el que bebía tragos, el que vivía para él mismo, ya ha muerto. Y cuando lo levantan de las aguas, es la segunda parte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de su Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. De manera que cuando levanten a don Mateo y a los demás, ellos lo que están diciendo, ahora soy una nueva persona en Cristo, ahora me identifico con la resurrección de Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La pregunta que debemos hacer es, ¿te bautizaste como una práctica de la iglesia o verdaderamente ya tú te convertiste a Cristo? ¿Lo hiciste porque es una práctica de la iglesia o realmente has nacido de nuevo? ¿Es Cristo tu Señor? ¿Has renunciado a tus pecados? La pregunta número 2 que podemos hacer es, si ya tú naciste de nuevo, ¿por qué no te has bautizado? Porque Cristo lo dejó como una ordenanza en Mateo 28 y Pablo reitera que nuestra nueva manera de vivir está relacionada con el bautismo el bautismo del agua que ya debimos haber practicado. Y número 3, la pregunta es, ¿te identificas como cristiano en la idea de morir al yo cada día? Porque Pablo dice aquí, perseveraremos en el pecado para que la gracia aumente. Todo aquel que se ha convertido a Cristo y todo aquel que se ha bautizado en las aguas y todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo debe vivir con una mentalidad de morir continuamente al yo día tras día, tras día, tras día. De manera que lo que vamos a ver aquí no es más que unas personas que se van a mojar. O sea que la salvación no va a ocurrir en el momento que ellos se sumerjan en el agua, sino la salvación ya ocurrió. Ellos lo que van a dar es un testimonio de lo que ya Cristo hizo por ellos. Amén. Quiera Dios que nosotros nos sigamos gozando, no solamente con ellos, sino con otros más a los cuales nosotros le prediquemos y veamos la gracia de Dios en la vida de ellos. Gracias te damos, Señor, por lo que tú nos has dado en Cristo, todo lo que eso significa. Gracias porque nosotros éramos perdidos, sin esperanza, sin embargo tú nos diste salvación. Gracias porque ahora hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
Gracias porque dice el libro de Efesios capítulo número 3 que tú nos has introducido en tu familia, en la familia de Dios. Ahora no somos huérfanos, sino que somos miembros de la familia de Dios. Y gracias porque tú nos has dado ahora una nueva esperanza, un reino que no tendrá fin, no tendrá límites, en el cual nosotros participaremos y en el cual viviremos juntamente contigo. Muchas gracias, Señor.